What does perfect even mean? Is there even such a thing? Oh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. En esta clase hablaremos de los silogismos y las falacias. La palabra silogismo proviene o tiene su raíz en la cultura griega y significa razonamiento, palabra, argumentación. Y falacia significa algo así como mentira o como engaño y se refiere a las fallas de lógica en el argumento. Esta semana la iniciaremos leyendo un texto de tipo argumentativo. Este tipo de texto se caracteriza por exponer un tema de opinión y justificarlo a través de los pros y los contras y finalizar en conclusiones. El uso del Internet. Internet se ha convertido en una herramienta casi indispensable en nuestra vida. Sería difícil, especialmente para los más jóvenes, concebir un mundo en el cual no estemos conectados. No hace falta explicar con detalle los beneficios de este maravilloso invento tecnológico. Nos permite educarnos, conocer, disfrutar, es decir, es una herramienta multiuso. Precisamente es este uso el que se puede volver negativo. Estamos hablando de la adicción al Internet. Usar el Internet para el entretenimiento no es malo en sí, lo malo es abusar. El mundo de la web está lleno de conocimientos muy útiles. Lo ideal sería también formarse en esa faceta y que no sea solo una manera de ocio. Les dejo entonces la pregunta para que la puedan anotar en su actividad de las tareas. ¿Cuáles son los perjuicios que puede traer la adicción al Internet? Detengámonos unos 5 minutos para poder escribir y para poder pensar al respecto. Reflexione entonces. La lectura presenta una serie de argumentos a favor y otros en contra o alertándonos acerca del peligro de su uso. Ahora le toca a usted concluir según lo leído cuáles son los pros, cuáles son los contras, pero sobre todo cuál es esa idea con la que usted se queda. En la vida diaria hacemos uso de la palabra. Es por eso que este tema es tan importante, porque nos ayuda a comunicarnos. Si nosotros entendemos cómo emplear el razonamiento de nuestro cerebro, podemos también darnos a entender. Y además de eso, podemos descubrir cuáles son a veces los errores o las falacias que utilizan para movernos a nosotros, por ejemplo, a comprar o en el momento de ir a votar, decidir por uno o por otro candidato. Entonces no debemos pasarlo por alto porque siempre cómo se use la palabra tiene implicaciones en lo que nosotros hacemos día a día y en la toma de decisiones. A veces nosotros pensamos que somos libres decidiendo, pero no es tan cierto eso. Si una persona sabe utilizar en forma adecuada para moverle a usted sus sentimientos, evocar algunas situaciones, usted puede actuar no como usted quiere, sino como le está diciendo otra persona. Los silogismos es un tipo de argumento lógico que fue desarrollado por Aristóteles y en el ejemplo clásico, que es este que tenemos acá y que ya lo hemos visto anteriormente en clase. Recordar entonces que siempre debe tener el orden que debe llevar. El orden lógico es una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Pero también obedece a ciertas reglas. Primero, que la premisa menor debe tomar en cuenta al sujeto y la premisa mayor al predicado. Y esa es la forma de construcción lógica que dicta la forma del silogismo. Otra, que si hay una premisa negativa, la conclusión debe ser también negativa.
Si hay dos premisas afirmativas, la conclusión es siempre afirmativa. Otros ejemplos los tenemos por acá. Ningún político es pobre. Fíjense ustedes en este ejemplo. Por lo general, los pobres ganan poco dinero. Por lo general, ningún político gana poco dinero. Ningún ladrón es honesto. Algunas personas son honestas. Algunas personas no son ladrones. Todos los inviernos hace frío. Cuando hace frío me enfermo. Todos los inviernos me enfermo. Es una construcción de tipo lógica, pero luego tenemos que analizar si esos silogismos están basados en lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, si tienen congruencia con la realidad. Estos ejemplos dan cuenta de cómo se debe usar el razonamiento para su construcción. En este primer ejemplo nos dice, ningún hombre respira bajo el agua. Sabemos que eso no es cierto. Por lo tanto, aunque las premisas estén bien construidas y sus conclusiones obedezcan a las reglas, eso no es suficiente. Siempre debe haber concordancia con la realidad. En la otra dice, todos los perros comen. Luego dice, todos los hombres comen. Todos los hombres son perros. Sabemos que eso no tiene concordancia con la realidad. Y así tenemos acá otros ejemplos que ustedes pueden revisar, en los cuales lo importante es, aunque su construcción esté bien elaborada según las reglas, siempre debe tener concordancia con la realidad. Hay diferentes tipos de silogismos. Vamos a ver ahorita algunos de ellos. El primero es el silogismo categórico. Consta de tres proposiciones y son enunciados, como por ejemplo, Juan es pastor o ningún soltero es casado. Y se rigen por las reglas del silogismo que acabamos de estudiar. El alcohólico es un enfermo. Pedro es alcohólico. Por lo tanto, Pedro es un enfermo. El silogismo hipotético siempre empieza con una proposición condicional, como lo vemos acá. Si estudio la asignatura, entonces tendré éxito en el examen. Yo estudié la asignatura, entonces yo tendré éxito en el examen. El silogismo disyuntivo, la primera proposición disyuntiva presenta dos alternativas opuestas. ¿Es blanco o azul? No es azul, por lo tanto es blanco. En la vida cotidiana, los silogismos, estos recursos de razonamiento se pueden utilizar, por ejemplo, en la publicidad. En la publicidad, por lo general, lo que nos presentan es la conclusión. Ya veíamos eso en las diapositivas anteriores. Y fíjense cómo se usa este recurso y nosotros, como a veces no tenemos el detenimiento de analizar lo que nos están diciendo, lo que nos quieren vender, pues nos vamos y creemos ciegamente en esas conclusiones que son lógicas, es decir, el lenguaje que se utiliza es lógico, pero puede que detrás de eso hayan otras intenciones y otras cosas que no conocemos. Y pues la gente es experta en esto, no los que se dedican a esto. Queriendo vender un auto compacto, un auto pequeño, y hasta dice por acá la frasecita, la pregunta, ¿para qué crecer? Y luego acá en el barco, acá en un Titanic, no por ser más grande es más seguro. ¿Y será cierto eso? Bueno, si utilizan el argumento del Titanic, el que se creía además un barco sumamente seguro, que en su primer viaje pues naufragó. Entonces, pues lo que están diciendo es lógico, por supuesto. Están utilizando un recurso del lenguaje. Y entonces la conclusión que nos presentan en esa publicidad, no por ser más grande, es más seguro. En este otro ejemplo, le dicen a las personas, cada Navidad tus sueños juegan a la lotería. Entonces alguien puede estar pensando, es cierto, yo necesito cumplir con mis sueños. Para cumplir con mis sueños
yo necesito dinero para tener dinero de otra forma que no sea con el trabajo que no me da para más, entonces yo necesito jugar a la lotería, entonces lo hago. ¿Ven? Esos son los recursos que se utilizan y que dan resultado. Este silogismo político dice, acá entre comillas, político que roba no es de izquierdas. Y lo encontré en un artículo de opinión, lo pueden buscar ustedes en internet posteriormente. Voy a leer, en una reciente entrevista televisiva, el líder de un partido político, Alberto Garzón, afirmó que un político que roba no es de izquierdas. La presentadora quedó ojiplática esperando la sesuda fundamentación de tan rotundo juicio. Y fíjense bien, es una construcción lógica, hablando de la forma en que se usa el lenguaje. Pero luego, la otra pregunta que nosotros nos debemos hacer es, ¿cuánto concuerda eso con la realidad? Por otra parte, como decíamos anteriormente, las falacias son mentiras. Parecen verdades, es un engaño disfrazado, pero los receptores, es decir, el público, la gente que lee, en este caso ustedes y yo, debemos ser muy cautos, muy sensatos y estudiar en detalle aquellos argumentos que nos den en la publicidad, e incluso cuando ustedes leen en Facebook, en Twitter, en cualquier situación de la vida diaria, de la cotidianidad, debemos leer y debemos utilizar nuestros recursos intelectivos para ir más allá de las letras. Esta primera falacia me encanta que lo estemos estudiando. Esta se llama de ataque personal. En esta falacia se ataca a la persona que presenta el argumento. Fíjense bien, cuando alguien está en una discusión, en una conversación, cuando ya no tiene más argumentos, empieza a atacar a la persona y distrae. Las falacias son bien usadas por los artistas a veces, especialmente por los políticos, etcétera, y tiene implicaciones porque a veces nos distraen de lo que realmente es importante por otras cosas. Entonces, en lugar de presentar razones para debatir o rebatir una posición, se ataca o se busca desacreditar a la persona. Un ejemplo acá, los ecologistas dicen que botar la basura en cualquier lugar contamina, pero no haga caso porque los ecologistas son unos exagerados. Y una persona que está escuchando esto y que no es cauto, que no analiza, entonces se queda con eso último y dice, es cierto, los ecologistas son exagerados y trae graves consecuencias. En este caso, ¿qué pasa cuando la gente cree en esos argumentos? Bueno, pues que sus acciones son dañinas para el medio ambiente, así de sencillo. Hay otra que se llama de falso dilema. Consiste en proponer dos alternativas como únicas existentes cuando en realidad podría haber más. La realidad nos dice que nunca hay solamente dos alternativas, que pueden haber muchas cuando las personas se ponen a trabajar. O votamos a López o el país se derrumba. En consecuencia, como usted no quiere que el país se derrumbe, vote por López. Esto lo vemos a diario, sobre todo en estos momentos en que el mundo está observando cómo funcionan las democracias por país y así muchas cadenas de noticias están analizando cómo se maneja la crisis de pandemia en Latinoamérica, país por país, en Europa, en Asia, cuáles son las diferencias entre ellos, etcétera. Y entonces al interior de los países muchas personas desde la política pueden estar utilizando este recurso de falso dilema y entonces ponen a las personas en una posición de o es A o es B, cuando realmente puede ser A, B, C, D, E, F, G. No sabemos cuántas opciones hay. Cuidado con esto. Apelación a la piedad. Fíjense, esto también es una forma de falacia. Ojo con esto. Busca la compasión de alguien para
para que acepte como verdadera una conclusión. Un abogado tiene que defender a un hombre que atropelló y dejó impedida a una persona por imprudencia. En el juicio, el abogado pide al juez no condenar a prisión a su cliente porque dejará a 4 hijos sin apoyo para que puedan vivir dignamente. La persona que es incauta se queda con eso último, pero bueno, piensa usted, si usted se detiene a realmente analizar las cosas, pues que una cosa no tiene que ver con la otra. Como se puede apelar a la piedad de la persona que cometió en este caso un delito, también se puede apelar a la piedad de la familia de esta persona que ha sido atropellada, etc. Entonces, busca el lenguaje. Los seres humanos hemos sabido cómo inventarnos formas de engaño. Esto es un engaño, dice falacia, por decirlo con una palabra que esconde lo que realmente es. Esto es un engaño, juegan con nuestro cerebro. La otra es de apelación al pueblo. Esta falacia considera algo verdadero únicamente porque la mayoría de la gente lo cree. Ojo con esto. Cuando en realidad la palabra que debemos utilizar es demagogia, y especialmente los políticos juegan con esta forma. Cuando dice es que como la mayoría opinamos, estamos de acuerdo con, entonces es cierto. Pues déjenme decirles que no es cierto. Que no solamente por una cuestión de número significa que ese razonamiento sea el correcto. Y se apela a los sentimientos, se apela a las emociones, y esto es pues, bien complicado. Las playeras maravillas son las mejores porque la mayoría de los jóvenes las está usando, no necesariamente. Como tarea les va a quedar entonces leer cada enunciado y escribir qué tipo de falacia presenta. Vean por favor este ejemplo: la educación pública es de mala calidad, porque la mayoría de los padres prefiere inscribir a sus hijos en colegios privados. La mayoría. ¿Qué tipo de falacia estamos hablando acá? Lo acabamos de ver hace nada. ¿Qué va a saber usted de educación si apenas sabe las tablas de multiplicar? Ojo, como le están diciendo aquí a la persona, usted no sabe nada porque usted quizás no fue a estudiar, qué sé yo. Hace poco hemos visto un ejemplo de eso. Bueno, y esta segunda parte me parece sumamente interesante. Recuerde algunas posibles falacias que haya escuchado y si no, invéntelas. Recuerde que para ser considerada falacia debe tener apariencia de verdad. Fíjense bien. Y entonces ustedes van a buscar en internet, en Facebook, en Twitter. No va a haber escasez, sobre todo en este momento. Van a encontrar ustedes noticias, van a encontrar ustedes, van a ir a buscar posts, van a buscar comentarios en donde la gente haga uso de estos recursos, obviamente muchas de las veces sin saberlo. Y van a escribir ustedes a qué tipo de falacia se refiere. Y van a decir ustedes su comentario personal. Yo acá les dejo solo un ejemplo de muchos que pueden buscar en internet, en Twitter, en Facebook especialmente. Bueno, hace como un día o dos, esta señora acá escribió en Twitter: soldados y policías, algunos no terminaron ni los primeros años de escuela y son ellos, y sigue ahí parafraseo, son ellos los que tienen que decidir, por ejemplo, quién debe o quién no tiene razón de circular en las calles. Estoy parafraseando lo que dijo ella. Minutos después, el presidente de la nación, el presidente Bukele, le responde: pues esas personas a las cuales usted se refiere con tanto desprecio están allá afuera, en la primera línea, salvándole la vida a usted y a su familia. Voltea a ver a sus seres queridos, tal vez así aprende a agradecer a los que dan la vida para que usted tenga ese privilegio. Bueno, de falacias a falacias. Necesito que busquen por favor ejemplos de estos, que incluso en las respuestas que se daban con respecto a este comentario que inicia en Twitter,
pues también hay otras, hay de falacias a falacias. El presidente no le desmiente en este caso que efectivamente los soldados y los policías no tengan el criterio, simplemente le dice, bueno, los que están ahí al frente son ellos y por lo tanto, pues, ¿qué más se puede hacer? Otra persona le contesta, bien dicen que entre más estudiada es la persona, más torpe se hace. Señora, por Dios, no se crea la gran alteza por ser estudiada, ¿de qué le sirve un título? Si no le enseñaron valores, etcétera. Bueno, se le señala entonces a esta persona de clasista, etcétera, y luego, haciendo uso también de este recurso de encontrar falacia, la pregunta es, ¿ahora quién es clasista? Primero atacamos entonces diciendo, entonces el estudio es el problema. Mientras más estudiados somos, más tontos. Y esta persona, sin saberlo, no está defendiendo a los policías, porque entonces le está dando la razón. Le está diciendo efectivamente, los policías y los soldados no tienen estudios académicos, pero son buenas personas. Y usted tiene estudios académicos, pero es mala persona, ¿no? Y yo no creo que ese haya sido el punto al que esta persona quería llegar, pero precisamente eso es lo que yo necesito que ustedes aprendan, que aprendan ustedes cómo usar el lenguaje y cómo descubrir los errores, las falacias, más que errores son las falacias en los discursos. Por otra parte, Descartes crea toda una escuela que es conocida hasta nuestros días como el racionalismo. Este filósofo francés del siglo XVII empieza a criticar a Aristóteles y a la filosofía. Y entonces dice que el ser humano debe basar su conocimiento en las matemáticas y en la exploración de uno mismo, en el conocimiento de uno mismo. Las tesis de Descartes, la primera es la duda como punto de partida. Y Descartes nos dice, no debemos confiar ni siquiera en los sentidos, porque nosotros digamos, sí, es que yo lo vi, es que yo olí, de tal manera, no podemos confiar, porque incluso cuando estamos soñando, nosotros en ese momento pensamos que es algo real, luego nos damos cuenta de que no es así, y entonces esa filosofía cartesiana nos dice, dudemos siempre, pero no es una duda ilógica, una duda que nos lleve a estar siempre en confrontación con las personas, con el universo, no es ese tipo de duda ilógica, sino a aprender que en el discurso, que en lo que nosotros estamos viendo, pueden haber otras intenciones. Y la otra es, pienso, luego existo. Cada persona está segura de ser alguien que piensa y esto es una certeza, un conocimiento seguro.